Queridos hermanos, hermanas, qué gozo poder estar comunicados en esta tarde. Como no podemos verlos, nos encantaría poder verlos, pero yo estaba pensando que hay una cantidad grande de misioneros retornados que estamos reunidos hoy día para disfrutar del Espíritu, para ser recordados de algunas de nuestras experiencias anteriores, de nuestras bendiciones tremendas que hemos recibido en la vida. Yo recién le preguntaba internamente a los hermanos que están manejando técnicamente esta transmisión, que me dieran una estimación de las conexiones que tenemos en este momento. Ellos me decían unas 7.000. Si ese fuera el número, y detrás de cada conexión hubiera un misionero retornado, yo sacaba la cuenta que aquí hay reunidos entre 12.000 y 13.000 años de experiencia misional. 12.000 años de experiencia misional, representada por el servicio que cada uno de nosotros ha entregado al Señor. Qué tremenda experiencia, qué tremendos tremendos momentos de crecimiento que cada uno de nosotros tuvo durante la época de la misión. ¿Recuerdan cómo se sintieron cuando recién llegaron al campo misional? Aquí yo sé que estamos hablando a jóvenes de 20 años que recién regresaron, pero también seguramente en la congregación virtual hay hermanos que tienen más de 60, como yo. Yo serví la misión hace más de 40 años. Y hay de 30, y hay de 40, 50, es decir, miembros de la iglesia que están pasando por diferentes etapas de su vida. Pero recordemos cómo nos sentimos cuando llegamos al campo misional. La mayoría de nosotros recién habíamos pasado por un templo, por primera vez en nuestra vida, para recibir nuestra propia investidura. Y nos sentíamos purificados, poderosos. Habíamos sido recién apartados por un hombre que posee las llaves para realizar ese apartamiento de un misionero. Estaban y se sentían limpios y puros. Y nos sentíamos que con la ayuda del Señor podríamos hacer todo. Qué hermoso sentimiento. Quizás también había algo de nerviosismo, de no saber qué exactamente íbamos a hacer en la misión. Pero íbamos llenos del Espíritu. ¿Recuerdan cómo se sentían siendo misioneros? Ayer yo aproveché que participo de un grupo de WhatsApp con una cantidad grande de nuestros misioneros que sirvieron cuando nosotros servimos como presidente de misión y esposa. Y aprovechando esa audiencia que tenía ahí, yo les hice una pregunta a ellos. Les dije, les conté de este devocional que tendríamos hoy y les hice la siguiente pregunta. ¿Por qué es que mantenemos y apreciamos nuestra experiencia como misioneros como un tiempo precioso e inolvidable? Y luego le agregué abajo, lo anterior considerando que a veces pasamos hambre o la comida no era tan buena, pasamos frío, calor, rechazo, estábamos lejos de nuestras familias, etc. ¿Por qué mantenemos y apreciamos nuestra experiencia como misioneros como un tiempo precioso e inolvidable? Y muchos de ellos respondieron. Yo sé que algunos están ahora siguiendo esta transmisión también. Hubo algunos comunes denominadores en sus respuestas. Muchos dijeron porque yo sabía que estaba sirviendo a Dios y a las personas. Porque aprendí a conocer a Dios y su amor. Porque aprendí a tener fe y esperanza. Porque ese fue el mejor lugar para superar las debilidades. Fue el mejor lugar para recibir revelación, muchas veces de inmediato cuando lo necesitaba. El mayor conocimiento de las escrituras y doctrina es el que obtuve en la misión. Porque fue agradable dejar mi vida en un segundo plano para servir y amar a los demás. Porque nunca estuve más cerca del Salvador. Porque fue el mejor aprendizaje para mi vida futura. Porque allí tuve experiencias espirituales imborrables. Cada día pienso en la misión, dijo este misionero retornado. Y ya van más de 10 años desde que volví. Porque fui inmensamente feliz. Y descubrí que soy más feliz cuando pongo las necesidades del otro por sobre las mías. Fuimos a la guerra, dijo otro, y volvimos victoriosos. Y ese triunfo es el que gozamos por el resto de la vida. Allí vivimos el Evangelio. Allí oré y obtuve respuestas claras. Esos fueron definitivamente los mejores 2 años de mi vida.
Nunca, ni antes ni después, estudié las Escrituras con tanta disciplina y diligencia. Fui muy feliz siendo un misionero. Yo aprecio ese tiempo, dijo otro, porque fue algo difícil, por lo que los momentos de éxito, milagros, etcétera, resaltaban con mucha claridad. Aprendí que bajo condiciones difíciles es posible ser tremendamente feliz al estar ayudando a otros. Desarrollé una relación especial con mi Salvador. Al estar enfocado en los demás, los momentos de dificultad no fueron una carga. Y muchas respuestas más, todas demostrando el gozo de haber servido al Señor. Cuando nosotros vamos a las giras de misión, mi esposa siempre o muchas veces le pregunta a los misioneros cuando les está hablando acerca de la importancia, por ejemplo, de la oración o del estudio. Cuéntenos usted qué es lo que le pregunta y qué responden los misioneros. Yo siempre les pregunto, primero buenas tardes, les pregunto yo, ¿cómo eran sus oraciones antes de venir a la misión? Y yo les digo, no me contesten, no me respondan, solamente respóndanse a sí mismos. ¿Cómo eran sus oraciones? ¿Cómo era su comunicación con el Señor? Entonces yo siempre les digo, porque el tiempo de servicio al Señor, es el mejor lugar para aprender a orar, conversar con el Señor como Él nos ha pedido que lo hagamos. Y ese orar al Señor, ese tiempo de comunicación con el Señor está en estrecha relación con la palabra meditación. Meditar antes de orar, o sea, prepararnos para conversar con el Señor. Y meditar después de terminar de orar para poder sentir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Será la respuesta en ese momento? ¿Y será después? No sabemos. Pero a veces puede que nos responda de inmediato. No sabemos el tiempo que pasará. Pero yo siempre sé y yo testifico que la respuesta vendrá. El Señor nunca nos va a dejar solos. Seguramente en ese momento, cuando Carmen Gloria le pregunta a los misioneros ¿y cómo eran sus oraciones antes de la misión? Yo imagino que ellos la comparan con las oraciones que hacen ahora, que están en la misión. Y seguramente concluyen que las oraciones antes no eran tan profundas, quizás no tenían nombres, quizás, no eran tan específicas, sino que estaban concentradas en nombres de personas a las que estábamos enseñando, quizás estábamos orando por un compañero o por nuestros padres, nuestros familiares, eran mucho más enfocadas. Yo ahora les pregunto, misioneros retornados, teniendo como punto de comparación la calidad de las oraciones que hacíamos en la misión, ¿cómo son sus oraciones hoy día? ¿Están siendo tan enfocadas, están siendo tan llenas de fe como fueron durante la misión? Y este mismo concepto, esta misma comparación, podríamos llevarla al estudio de las Escrituras. Podríamos hacer la misma pregunta. ¿Cómo estudia un misionero comparado con cómo estudiaba antes de la misión? Que realmente hay un mundo de diferencia. Y ahora yo hago la misma pregunta. ¿Y cómo está nuestro estudio hoy día comparado con el estudio que teníamos en la misión? ¿Cómo son nuestros ayunos hoy día comparados con los que teníamos en la misión, cuando ayunaba específicamente por nuestros investigadores? En las Escrituras encontramos ejemplos maravillosos de hombres, de profetas y de hombres, de seres humanos al final, que siguieron siendo fieles aun cuando estaban enfrentando condiciones diferentes. Todos conocemos la experiencia de Moisés, en el capítulo 1 de Moisés. Usted muchas veces lo comparte con los misioneros, algunos de estos principios. Cuando él conversa con Dios. Haga un breve resumen de esta experiencia. Bueno, los misioneros nuestros que nos están escuchando seguramente se acordarán de que yo siempre les decía, élderes, hermana, recuerden quiénes son, recuerda quién eres, porque esta es una máxima que mantenemos en nuestra familia, de recordar siempre quiénes somos. Y esto se ilustra claramente con la escritura que está en el libro de Moisés 1, el versículo 12 y 13, cuando Moisés había tenido una experiencia espiritual poderosa. Y dice, y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. Moisés tenía muy claras las cosas, él sabía muy bien
quién él era. Por lo tanto, él estaba preparado, muy preparado, para recibir esa tentación, para enfrentar la tentación con la que Satanás se le presentó. Entonces, ¿acaso no es lo mismo con nosotros? ¿No es lo mismo que debemos recordar cada día de nuestra vida quiénes somos? Que no somos una persona común y corriente, que somos hijos e hijas de Dios. Y eso yo siento profundamente que se desarrolla muchísimo más, con mayor fuerza en el tiempo de servicio a la misión. En mi vida personal, que yo ya era grande, podía haber sido la mamá de todos los misioneros, pero yo pude darme cuenta del gran valor que yo personalmente tenía para el Señor y de la confianza que Él estaba depositando en mí al entregarme esa responsabilidad de acompañar a mi marido como presidente de misión. Entonces, yo creo que ese es el momento más grande, el tiempo de servicio, cuando realmente sentimos con profunda firmeza en nuestro corazón quiénes realmente somos. Gracias. Ahora, en esa misma experiencia, cuando Moisés dice la Escritura que quedó a solas, y al quedar a solas cayó a tierra, para mí es como un momento en que Moisés vuelve a la normalidad, vuelve después de estar con Dios, nada menos, en un estado elevadísimo espiritualmente, y cayó a tierra, y ahí se aprovecha Satanás, y viene y trata de convencerlo de que él es un simple mortal. Pero Moisés, ¿qué hace? Clamó a Dios y recibió fuerza para poder expulsar a Satanás. Yo hacía un símil entre esta tremenda experiencia y la experiencia nuestra al regresar de la misión. Al venir de la misión, yo recuerdo esa última noche cuando yo volvía a mi ciudad, yo me sentía dueño del mundo. Yo decía, cuán feliz estoy de haber cumplido al Señor. Siento que he entregado lo mejor que yo pude. Me sentía dueño del mundo, que yo podía hacer cualquier cosa con la ayuda del Padre. Y Satanás, por supuesto, que después vino tratando de convencerme de que yo no iba a ser capaz de hacer algunas cosas. Y qué importante fue recurrir al Padre por causa de la experiencia que había vivido en la misión. No bajemos la guardia. No nos dejemos llevar por los susurros negativos de Satanás. Recordamos siempre quiénes somos. Hay un pasaje de las Escrituras en Hebreos, en el capítulo 10, que corresponde a una parte de la carta que Pablo le escribe a los hebreos que se habían convertido, pero que es muy aplicable a un misionero retornado, con el propósito de que sigamos teniendo la misma visión enfocada en los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial. En el versículo 32 del capítulo 10 de Hebreos, Pablo le dice a estos hebreos, a estos judíos que se habían convertido: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Y sigue en el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esto es tan aplicable a la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Para nosotros que no debemos perder jamás nuestra confianza, esa confianza que conocimos tan de cerca en la misión, esa relación tan hermosa con nuestro Padre Celestial, con el Salvador y con la presencia del Espíritu Santo. Hay un pasaje de la Escritura que muchas veces hemos enseñado o hemos utilizado en el entorno de la administración. Incluso hay un video muy hermoso que se relaciona con Juan 21. ¿Recuerdan ustedes cuando el Salvador ya había resucitado entre los muertos y habían quedado los discípulos? Y la película que nos ilustra esto nos muestra a los apóstoles a la orilla del mar, y estaban bien tristes y desolados por la partida de su maestro, en el capítulo 21 de Juan. Y aquí, cuando están ellos reunidos, Simón Pedro le dice a sus compañeros: voy a pescar. Ese era su trabajo, era su profesión, ¿cierto? Pero para mí tiene un simbolismo de El Salvador se ha ido, quedamos solos, quedamos medio abandonados acá. Terminó el ministerio.
y vuelvo a lo mío, vuelvo a mi trabajo, vuelvo a pescar. Y cuando ellos estaban allí y no podían pescar nada, aparece el Salvador, ¿cierto?, a la orilla, y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron que no había pesca, y él les instruye dónde tirar las redes. Y después, cuando ya salieron con la barca llena de peces, el Salvador conversa con ellos y les da nuevamente el mandato de apacentar sus ovejas, apacentar sus corderos. 3 veces le dice a Pedro, en esa experiencia tan fuerte para él. Es lo que les estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, es: lo que necesito es que sigan siendo mis discípulos. Y lo necesité no solo durante el tiempo en que yo estuve sobre la tierra, sino que lo necesito siempre. Necesito que alguien apaciente mis ovejas. Necesito que alguien apaciente mis corderos. Necesito que alguien predique mi evangelio y defienda la fe. Necesito a alguien que me ame y que ame a los demás. Que ame a nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos misioneros retornados, el Señor ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, seguid siendo tan puros, tan firmes y tan dedicados como fuisteis en la misión. Porque Dios no es injusto, dijo Pablo a los hebreos también. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado y ministrando aún a los santos. Nuestra obra como misioneros, cada miembro es misionero. ¿Recuerdan ese eslogan del tiempo del presidente David McKay? Ustedes son muy jóvenes, pero en ese tiempo, cuando yo me bauticé, él era el presidente de la iglesia. Ese eslogan sigue vigente. Y eso no va a terminar durante toda nuestra existencia, nuestro paso por esta tierra. Que podamos seguir caminando por este sendero, siendo fieles, muy fieles a los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial, incluyendo el convenio de ser sus representantes. No hay cosa más que nos pueda llenar más de felicidad, y quisiera decir de orgullo, de poder ser representantes de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. En un tiempo con una placa acá, pero ahora sin placa es lo mismo, por medio de nuestro ejemplo, por medio de compartir el Evangelio con otros. Hay 1000 maneras de hacerlo. Y espero que podamos todos renovar ese deseo, ese compromiso y ese gozo de seguir caminando por este sendero maravilloso de los convenios que hemos hecho con el Señor y con nuestro Padre, por medio de ser un buen ejemplo para otras personas y por medio de seguir siendo sus representantes permanentemente. Y lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.